ley de las 40 horas, subsecretario. A ver, cuéntenos y vamos explicando bien de a poquitito la gradualidad y lo que más le importa a la gente, que no le vayan a bajar los sueldos producto de esto. A ver, lo primero, destacar una muy buena noticia, que este es un proyecto que tiene ya comenzó el 2017 a tramitarse con la ministra Vallejos y con la diputada Cariola, pero que lo tomó el presidente Boric como parte del corazón de su programa, y a partir de un proceso de diálogo social y de diálogo político bien activo, como ministerios, se logra un acuerdo relevante. Y que sobre todo es una muy buena noticia para chilenos y chilenas, yo diría por dos razones. La primera, porque este es un proyecto que va a reducir la jornada a todos los trabajadores y trabajadoras afectas al Código Laboral, y segundo, porque logramos convocar tanto a los actores sociales y políticos y quizás lograr algo inédito en estos tiempos, que es un acuerdo transversal, claro, que involucró desde los partidos oficialistas a republicanos, y creo que eso fue un logro importante, y también esperemos que marque un camino de cómo ir avanzando en demandas que son tan sentidas por la ciudadanía, como es poder trabajar un poco menos, no ver afectados sus sueldos y sobre todo tener mayor calidad de vida. Tengo una pregunta acá de Claudia a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN. Si quieres hacerle una pregunta al subsecretario Giorgio Bocardo, por favor, hazla. Tiene que ver con este proyecto de 40 horas, de qué manera va a funcionar, cómo va a aplicar. Dice, la ley de 40 horas aplica y cómo a los que trabajan con el artículo 22. Expliquemos lo que es el artículo 22 también. Mira, esto es una súper buena pregunta, porque además siempre afecta mucho aquí también al gremio de periodistas, de los medios de comunicación, en donde el artículo 22, inciso segundo, es una excepción al Código del Trabajo. La norma es que tú tengas una jornada laboral, y la excepción es que por razones excepcionales no la tengas. Por muchos años el artículo 22 se ha ocupado para posiciones de trabajo donde tú llegas a un horario, te vas a un horario, cumples una jornada, tienes supervisión directa, y lo que hicimos fue acotarlo. Y por lo tanto, salvo gerentes o personas que a veces se desempeñan en la calle, que tienen que hacer trabajos donde no hay una jornada muy establecida, pero de aquí en adelante, si tú tienes un horario de entrada y salida, tienes supervisión directa, lo que te corresponderá va a ser un contrato de trabajo de jornada ordinaria, y vas a tener una jornada de trabajo. Ante las dudas, porque obviamente hay muchos puestos de trabajo que a lo mejor hoy día están acostumbrados al artículo 22, pero quizás no les corresponde, la Inspección del Trabajo va a poder emitir un informe y decir, mira, esta ocupación para tus características no la debiera tener. Pero la idea es básicamente la siguiente: si cumples un horario todos los días, si es que efectivamente tienes una jerarquía inmediata, estás todos los días trabajando en un mismo lugar, lo que correspondería es que hoy día no tuvieras artículo 22 y que sí tuvieras una jornada de trabajo ordinaria. Claro, pero me imagino que hay excepciones. Desde ese punto de vista, entonces, ese régimen, ¿cómo se vincula con esta ley de las 40 horas? Lo que hacemos en ese sentido es hacer una modificación al artículo 22, lo restringimos, hay menos excepciones, hoy día va a quedar mucho más acotado a quienes sí deberían tener exclusión de jornada, y, por ejemplo, si una persona... ocurre hoy día, por ejemplo, los call centers que están en teletrabajo, por ejemplo, trabajan desde la casa, ellos ahora tienen exclusión de jornada, ellos pueden hacer un requerimiento a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo dice, no, la verdad que a usted sí le corresponde una jornada de 40 horas, que va a ser la norma, y a partir de eso el empleador o la empleadora tiene que cambiarle ese contrato de artículo 22 a una jornada de trabajo ordinaria. Por lo tanto, lo que haríamos en ese sentido, al acotar el 22, igual van a seguir existiendo algunos trabajos que van a quedar excluidos de jornada, pero es que lo que sí corresponde a tener jornada, van a pasar de esta jornada libre, que no tiene horario, a una jornada, en este caso, de 40 horas. ¿Quiénes quedarían excluidos? Porque ¿qué pasa en casos, por ejemplo, los mineros? Que se hagan jornadas completas de varios días y ahí no tienen cómo cumplir ese horario. Perfecto. Mira, en el caso de, por ejemplo, gerentes, personas que ocupan alta dirección, o personas que, por ejemplo, trabajan en rutas donde no necesariamente tienen un horario definido, van a quedar excluidos de jornada. El resto va a tener algún tipo de jornada. En el caso de los mineros, son sistemas de turno. Los sistemas de turno, por ejemplo, ellos trabajan 12 horas durante una semana y después descansan 12 horas, una semana diaria. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, mira, la verdad que tener a un minero descansando una hora diaria en el campamento no tiene mucho sentido. Entonces, ellos van a poder ir acumulando días al año, y en vez de tener una reducción diaria, van a poder tener 9 días compensados adicionales y poder tener ese descanso en sus hogares. Va a pasar en todos los sistemas de turno, por ejemplo, los conserjes, que también tienen sistemas de turno, o bien, como estábamos viendo, en el sector de hospitales, donde también trabajan por sistema de turno, lo que va a ocurrir es que van a ir acumulando días de descanso al año, y, por ejemplo, van a tener 9 días al año adicionales, que va a ser la forma en la que creemos que esos sectores van a tener un mejor descanso y un buen vivir. Tengo otra pregunta acá de redes sociales de Mauro. Dice, si este sistema de las 40 horas implicaría una rebaja de mi sueldo, ¿dónde debo reclamar? A ver, lo primero más importante, la reducción de la jornada laboral no debe implicar reducción de sueldo, y
hay un artículo que se aprobó en el Senado que implica que esta modificación no implica reducciones de sueldo a los contratos ya establecidos. En caso que se llegara a producir una modificación al sueldo de manera unilateral, porque además establecían los contratos, esa persona tiene que ir a la inspección del trabajo, hacer el reclamo y el empleador debiera volver a restituirle ese sueldo. Y se podría dar que, no sé si será posible de pesquisar, pero a la Mari trabaja haciendo estos tazones de Buenos Días, todos tan bonitos, y le pagan 1 millón. Ojalá, 1 millón, ¿ya? Por las 40 horas. Pero a mí me contratan para hacer lo mismo y voy a ganar menos. Estoy recién contratado. ¿Es lícito? Lo que pasa es que siempre un nuevo contrato puede establecer nuevas condiciones laborales, por lo tanto los nuevos contratos siempre se pactan entre el trabajador y el empleador. ¿No habría un incentivo ahí para que finalmente la gente sea recontratada por un sueldo más bajo? Mira, nosotros lo que hicimos y revisamos tanto cómo lo habían hecho otros países del mundo y además cómo se había hecho en Chile cuando, hay que recordar, se trabajaba 48 horas y se redujo a 41 horas, 45 horas el 2001. Y lo que ocurrió a nivel de la sociedad es que los sueldos no se redujeron. Un poco lo que te muestra la evidencia que cuando tú haces esto con gradualidad y cuando tú haces esto con algunas medidas de adaptabilidad, lo que finalmente ocurre es que los empleadores se ajustan y los trabajadores mantienen sus sueldos al día. Ya, y para eso es clave el impacto en la productividad, ¿cierto? ¿Se cree que va a mejorar o empeorar la productividad con esto? Porque aquí hay opiniones para todos. Alguien podría decir, no, que el trabajador va a estar más feliz, va a tener más horas de ocio, por así decirlo, entonces va a producir más. O hay otros que dicen, no, es que va a tener menos horas, entonces va a producir menos. ¿Cuál es el impacto, se cree aquí? A ver, lo primero, y esto lo recogimos de manera muy importante porque el Ministerio entregó sellos 40 horas. Tenemos más de 500 empresas que adelantaron la reducción de jornada y conversando con los empleadores, la experiencia concreta fue trabajadores más contentos, más motivados y la productividad se mantuvo. Y ellos mismos se ponían de acuerdo porque al saber que tenías una hora más libre al día, ellos decían, bueno, ¿cómo lo hacemos más rápido? ¿Cómo nos organizamos mejor? ¿Cómo nos aseguramos que la empresa mantenga la productividad? Porque también eso les asegura mantener su trabajo y su salario. Y lo otro que hemos incorporado es que hay muchas medidas para acompañar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que siempre son las que tienen más dificultades para la reducción de jornada. Hay medidas de capacitación, acceso a la franquicia tributaria, mayores puntajes para que puedan acceder a fondos de Corfo, Cercotec y por lo tanto, y esto creo que hay que señalárselo sobre todo al mundo PYME con el cual estuvimos trabajando casi 6 meses para lograr estas medidas, es que no los vamos a dejar solos. El Ministerio tiene, a través de la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Capacitación, los va a acompañar en esta implementación de jornada. De hecho, creamos 2 unidades especiales para pymes con el objetivo de irlos ayudando a la reducción de jornada sin merma de productividad. Estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, a propósito de esta ley de las 40 horas, que ya es ley, ¿no? Es un tema zanjado. Solo un paréntesis. Ayer justamente que estuve trabajando haciendo un evento con una empresa que ya tiene adoptado los 40 horas. Entonces les pregunté cómo había sido la experiencia. Que se han adelantado. Y me decían que había sido una muy buena experiencia en general, claro, salvo particularidades, pero en general una muy buena experiencia y los trabajadores estaban todos muy contentos. Pregunta, María José Orellana, a través de nuestro hashtag Buenos Días TVN, dice, ¿y los profesores, estatuto docente, igual podremos optar a las 40 horas? Bueno, esta pregunta nos la han hecho muchísimo porque la jornada laboral de los profesores, independientes si trabajan en un colegio privado, subvencionado o en uno estatal, está afecta al estatuto docente. Por lo tanto, eso nos implica otra modificación de ley. Nosotros lo que estamos haciendo en paralelo a la reducción de jornada de las personas que están afectadas al Código del Trabajo es que estamos avanzando en una mesa, lo comentábamos recién, en el sector público. Trabajadores del Servicio Central, municipales, Poder Judicial, hospitales y también profesores, vamos a avanzar en una mesa porque ellos actualmente ya tienen 44 horas. Entonces lo que vamos a hacer es que como el primer año de la reducción de jornada va a ser 1 hora, vamos a enviar un proyecto de ley a finales de este año para que la reducción de jornada vaya siendo parejita entre el sector público y el sector privado, pero la voluntad del gobierno es que también en el sector público hayan 40 horas, pero nos implica modificar otros cuerpos legales. En este caso de los profesores es en el estatuto docente, pero es un compromiso del gobierno, del presidente, de también avanzar en esa dirección. Pero ahí, y esto también hay que decirlo, tenemos que ir conciliando la reducción de jornada con la jornada escolar. Entonces, la modificación que hay que hacer ahí nos requiere un poquito más de tiempo, pero nuestro objetivo es que también los profesores alcancen las 40 horas en un periodo razonable. Y además los funcionarios públicos, que son cientos de miles, ¿no es cierto? Muchas preguntas tenemos en nuestro WhatsApp también. Le pasamos a preguntar al subsecretario lo que usted quiere. Vamos a verlo en pantalla, que dice así. Hola, buen día. ¿Qué impacto tendría la reducción de horas laborales en las pymes? Muy buena pregunta. Como les decía, esto fue una preocupación
muy importante del Ministerio, además una preocupación en general de los senadores, de los parlamentarios en general. Y en esto tenemos 4 medidas súper concretas. La primera, como te decía, quienes adelanten la reducción de jornada, y de hecho hay que decirlo, más del 90% de las empresas que tienen el sello 40 horas son pymes. Uno podría pensar que a lo mejor iban a partir las grandes empresas, en realidad las pymes partieron primero con la reducción de jornada y van a tener acceso para estos fondos Corfo y Cercotec, más capacitaciones y además porque la realidad de las pymes es a veces un poco distinta, porque una empresa que tiene 4 trabajadores y un empleador, ese empleador también es trabajador, entonces uno dice, bueno, se van a ir todos a capacitar. Entonces estamos ajustando todo nuestro sistema de capacitación para que las pymes puedan en el fondo ser acompañadas en este proceso y a partir de eso estamos convencidos que en un plazo de gradualidad de 5 años, que es como se quiere implementar este proyecto, las pymes no van a ver afectada su productividad en el proceso. Ángel y Mauricio Miché, entre otros, preguntan más o menos lo mismo, ¿no? Sobre qué dice el proyecto respecto a la distribución de las horas en la semana, de qué manera hay flexibilidad para acomodar esas 40 horas. Mira, primero que nada, y esto también es bien importante, cuando se hacen modificaciones al contrato, siempre las partes tienen que acordarlo. O sea, a ti no te pueden modificar unilateralmente el contrato, más allá que a veces eso por presiones ocurra, pero legalmente no debería ocurrir. Dicho eso, la reforma introduce varias modificaciones que son bastante importantes. La primera, hoy día tu jornada laboral se puede distribuir entre 5 y 6 días, la jornada ordinaria. Hoy día se va a poder distribuir entre 4 y 6 días. Entonces tú, por ejemplo, podrías trabajar todos los 4 días, 10 horas y tener siempre un fin de semana largo y por lo tanto poder descansar y recuperarte mejor. Pero hay un máximo de 10 horas. De 10 horas porque legalmente tú no puedes trabajar más de 10 horas diarias, que ese es el máximo legal porque hay riesgos físicos para tu salud. Ese es un máximo que cuida al trabajador de riesgo. Pero eso es el sueño de cualquiera, que pudiéramos trabajar 4x3, efectivamente sería impresionante. Sí. Más o menos qué rubros lo podrían hacer, qué tan cuando avanzado uno lo cuenta, podría estar en general eso. las personas como que abren los ojos y entienden que esta es como una medida súper popular. Mira, lo importante es que, ¿qué nos dimos cuenta en 40 horas? Primero que hay distintas formas de familia, distintos los que tienen hijos, los que no tienen hijos, las personas que a veces viven solas. Entonces, por ejemplo, se va a poder reducir 1 hora todos los días, que ese es como el esquema más obvio, más evidente que uno piensa cuando reduce jornada. Pero también te podrían reducir la jornada y salir todos los viernes a mediodía. Claro. U otra alternativa que nosotros incorporamos en el proyecto, y esto creo que es bien importante, es que todas las madres y padres con niños menores de 12 años van a poder adelantar o retrasar su horario en 1 hora. ¿Cuál es la idea? Bueno. Que tú puedas hacer más conciliable eso de ir a dejar a tus hijos al colegio, después correr por todo Santiago, llegar a tu lugar de trabajo siempre atrasado y por lo tanto se va a poder hacer más conciliable el horario de entrada y salida del colegio y creo que esa va a ser una medida muy importante sobre todo para las madres de Chile. Y también al incorporar a los padres, incorporamos medidas de corresponsabilidad para que ambos empiecen a hacerse cargo de esas tareas. Y por último, también va a poderse dar la modalidad esta de 4x3 y por lo tanto van a haber hartas opciones para que las distintas necesidades tanto de las empresas como de las personas se puedan ir conciliando y que cada uno vaya ajustando mejor sus requerimientos semanales con los de la empresa, con los de las personas que hoy día están pidiendo también estas formas distintas de ingresar o salir del trabajo. En Europa hay varias experiencias respecto al 4x3 bien interesantes. El gobierno de Valencia lo ha aplicado en el Reino Unido, compañías tan grandes como Telefónica, por ejemplo, lo pusieron a prueba en su minuto. Y ha sido súper bien valorado sí. por las trabajadoras y por las empresas. Sobre todo porque es 4x3 sin bajar el sueldo, que es lo relevante, porque si te va a bajar el sueldo no tiene ningún sentido. Mira, tenemos una pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Por favor, ¿podemos verla en pantalla, señor director? Que dice así: hola, al reducir las horas laborales, ¿tiene algún impacto en la cantidad de días de vacaciones anuales? Al regreso, Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, nos responde esta y otras preguntas que tú nos haces a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales con el hashtag que está viendo ahí abajo, que es Buenos Días TVN. Pausa y regresamos. Nos tentamos aquí con el subsecretario. Vente para acá, Eduardo. Estamos hablando de la ley de las 40 horas. Subsecretarios, nos están llegando hartas preguntas a nuestro WhatsApp. Sígala enviando las preguntas a usted. Y dejamos planteada: hola, al reducir las horas laborales, ¿tiene algún impacto en la cantidad de días de vacaciones anuales? Esta debe ser la pregunta más importante junto con la anterior de la plata, de si cambiaba o no el sueldo. A ver, es bien importante señalar, este proyecto lo que busca es tener más tiempo de descanso y por lo tanto las vacaciones no se van a ver afectadas. Qué bueno. En caso que se vean afectadas, siempre hay que señalar a las personas que eso no corresponde y por lo tanto siempre pueden denunciar a la Dirección del Trabajo.
Ahora, el proyecto contempla un elemento adicional que también va a incorporar más días potencialmente de descanso. Hoy día muchas personas hacen horas extra. Uno legalmente puede hacer hasta 2 horas extra al día, así que si están haciendo más de 2 horas extra Solo al día, todos legalmente. habría que revisar qué estaba ocurriendo ahí. Y te dije que estaba uno. Pero en caso de que las personas van a poder tener la siguiente opción, van a poder acumular hasta 5 días al año de horas extra, y si esas horas extra, la persona primero tiene el derecho a que se las paguen, las horas extra tienen que ser pagadas, pero va a poder elegir como derecho del trabajador a tener 5 días más adicionales que, por ejemplo, los puede ocupar para ir al doctor, para llevar a su hijo a alguna consulta médica, o bien para tener 5 días adicionales al año, y por lo tanto eso les va a ayudar también a incluso a poder extender potencialmente el tiempo de descanso anual. Y eso con el objetivo de ajustar mejor también la vida familiar y la vida laboral, donde muchas veces tú no tienes en la semana, tienes que estarte consiguiendo un permiso, pidiéndole a tu mamá o tu papá que te lleve al hijo a determinada parte. Entonces van a ser 5 días adicionales al año que las personas van a poder cambiar ese tiempo adicional de trabajo por días de descanso, y eso también creemos que incluso va a ser una medida que incluso podría ayudar a extender el tiempo anual para la familia y para poder compartir. Mire, aquí hay una pregunta que se repite. Yo pensé que era clara, pero veo que hay harta curiosidad al respecto. Si esto tiene que ver con algo que se habló en su momento de disminuir las horas del comercio el fin de semana. A ver, este es un proyecto que es distinto al proyecto que está hoy día en el Senado de cierre anticipado del comercio. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en la reducción de jornada de 40 horas, pero este también es un proyecto que va a aplicar a las personas que trabajan en restaurantes, en el retail, en supermercados, y por lo tanto... Sí, ahí está, consulta, el proyecto de las 40 horas aplica para garzones en restaurante. Gracias, saludos. Espinosa Paula, te mandamos saludos. Sí, hay que decirle a la ciudadanía que todos los tipos de trabajo que están afectos al Código del Trabajo reducen jornada. El tema es cómo lo van a reducir, pero nadie se va a quedar sin reducción de jornada. Y en el caso de supermercados, el comercio en general, el retail, los malls, si esa persona, por ejemplo, trabaja 9 horas diarias, se va a ver reducida a 8. Si esa persona, por ejemplo, trabaja de lunes a sábado 45 horas, ahora va a tener que reducir a 40. Pero todas las personas van a poder ver su jornada reducida, y todos los tipos de trabajo van a estar afectados a esta reducción. Y expliquémosle también a aquellos que nos están viendo, a lo mejor a los que se vienen sumando a sintonía, que esto tiene gradualidad, no es que empiece a regir ya el tema de las 40 horas. Por favor, cuéntenos detalles de eso, subsecretario. Lo primero, siempre hay que comentar que el Código del Trabajo son los mínimos laborales, son los mínimos que un empleador tiene que cumplir, pero siempre puede hacer más. Claro. Por lo tanto, si una empresa, como está ocurriendo, quiere anticipar la reducción de jornada, lo puede hacer. Hay otras empresas que sabemos van a tener más dificultades por el rubro económico, porque a lo mejor son más pequeñas o quieren ir probando cómo esta reducción de jornada se ocurre. Legalmente, una vez que se apruebe la ley, el primer año tienen que reducir 1 hora, el tercer año 2 horas y al quinto año 2 horas más. Y eso va a permitir conciliar 2 cuestiones. La primera es poder alcanzar la reducción de jornada, pero también darle tiempo a las empresas que más les cuesta, sobre todo a las pequeñas, que puedan tener tiempo para ir ajustándose en esta reducción. El plazo son 5 años. Sí. Que tiene que reajustar todas esas horas. Sí, pero bueno, aclaro y precisarlo, porque de pronto 5 años hasta llegar a 40 horas. Porque si, por ejemplo, hoy día una persona tiene una jornada laboral donde ya está haciendo 40 horas, no es que vayan a reducir una más. No, por ejemplo, eso es bien importante. Imagínate, hay empresas que a veces trabajan 42 horas. Bueno, cuando llegue la reducción de 42 a 40, ahí les va a tocar la última reducción, pero la idea es que el mínimo legal, o sea, el máximo legal de trabajo sea 40. Si tú tienes un arreglo y trabajas menos, bien, pero si ya trabajabas 40 horas, tu jornada laboral se va a mantener. Más preguntas de la gente. Subsecretario dice, buenos días a todos. ¿Puede mi empleador negarse a aplicar las 40 horas semanales? Cuando se implemente la ley, no, porque el Código Laboral es obligatorio para todos los empleadores y empleadoras. Y vuelvo a repetir, cuando estas cosas ocurran, siempre se tiene que hacer la denuncia a la Dirección del Trabajo. ¿Y cuál es la multa si alguien no lo cumple? Dependiendo del tamaño de la empresa, se pueden exponer hasta multas de 60 UTM por cada infracción. O sea, si por ejemplo es una gran empresa y tienen, no sé, 100 trabajadores, bueno, multiplica 60 por 100. ¿Cuánto es la UTM? Porque a veces hablan de UTM y no todo el mundo sabe cuánto. Yo no tengo idea de cuántos son 60 UTM. Está en el orden de los 40 y tantos mil pesos. ¿40 y tantos mil pesos? ¿Esa es la multa? 60 por... No, 60 por... No, claro, 40 sí, ya. Eso, pero por trabajador. Sí, en este caso siempre cada infracción es por trabajador. Por lo tanto, si tú tienes en una empresa, llega a la Dirección del Trabajo y descubre que hay 30 trabajadores con la misma infracción, tiene que aplicar por cada trabajador la multa. A ver, por acá preguntas con el hashtag Buenos Días TVN.
Hay varias que es como que se repiten, ¿no? Pero hay, por ejemplo, esta. ¿Qué pasa con los faeneros del norte? Dice Franklin. Por ejemplo, los que trabajamos 14 días, descansamos 14 días. Lo que hablábamos antes. Claro. Bueno, en ese caso van a lograr una cantidad al año de 9 días máximos compensados y por lo tanto ellos van a ver vista su reducción de jornada con mayores días de descanso al año. Ramón pregunta por los trabajos part-time. ¿Cómo se afecta ahí? No, en el caso de las jornadas parciales, el objetivo siempre del proyecto fue reducir la jornada a 40 horas. Por lo tanto, aquellas personas que tienen una jornada parcial van a mantener su jornada parcial tal cual como existe hoy día, que legalmente es hasta 30 horas. ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo, con los contratos colectivos que se encuentran vigentes? Bien, esto también es bien importante porque puede que a lo mejor alguna organización sindical ha hecho un convenio colectivo con la empresa. Los contratos colectivos mantienen vigencia y por lo tanto solamente se pueden hacer modificaciones una vez que ese contrato colectivo expire. Por lo tanto también hay que darle tranquilidad a las personas que si el sindicato negoció algún acuerdo con la empresa, no se interrumpe inmediatamente, sino que hay que esperar que este expire y ahí se vuelve a modificar. Pero si es al revés, si este lo beneficia. Eso es parte de la conversación que tienen que tener las empresas con, en este caso, pero con los entonces si el sindicatos. contrato colectivo está vigente, no corre todavía esta ley. Ellos tienen que, los contratos colectivos se mantienen vigentes hasta que expiran y ahí se aplica Perfecto. o lo que vuelvan a negociar o lo que la ley mandata en estos casos. Acá Nicolás dice, si mi jornada actual es de menos de 40 horas, mira lo que hablamos, por ejemplo 38, ¿se verá afectado mi sueldo? Entiendo que no. No, ¿Pero absolutamente que no se debería haber afectado. O sea, ni en ese caso, ni en el caso de alguien que hace más horas actualmente, la ley es bastante clara en que no se debe ver afectado el sueldo de los trabajadores. Sí, en eso hay que ser bien claros. Lo que se aprobó el día martes incluye un artículo que dice expresamente que esta modificación de jornada no puede implicar reducción de salario. Teníamos más preguntas aquí en la pantalla de la gente y era Había una una de asesora trabajadora de de la casa hogar. particular. Sí, Sí. trabajadora de casa particular dice, si soy asesora de hogar, ¿también me corresponde la nueva ley de las 40 horas laborales? Ya, esta es una pregunta bien importante porque muchas veces las trabajadoras de casa particular se quedan fuera de las reformas laborales. Ellas tienen un sistema que es bien distinto al resto de los trabajadores y hay dos modalidades. La primera, si es una trabajadora puertas afuera, que tiene una jornada de 45 horas, ella va a ver reducida su jornada de 45 a 40 como cualquier trabajador que está afecto a la norma. ¿Dónde estaba la situación más compleja? En el caso de las trabajadoras de casa particular puertas adentro, ya que ellas es muy difícil controlar una jornada por el tipo de trabajo que se tiene. Tienen un mínimo de 12 horas de descanso continuo, pero muchas veces por las contingencias del hogar eso no se puede efectuar. Entonces, reducirle la jornada dentro del hogar tampoco iba a significar necesariamente un descanso efectivo. Entonces, ¿qué fue lo que consideramos? Incorporarle 2 días de descanso adicionales al mes y que ellas los pueden acumular, por ejemplo, en 3 meses, porque muchas de estas trabajadoras o no viven en la misma región de origen o no viven en el mismo país de origen, entonces pueden aprovechar esos días de descanso para poder ir a visitar a su familia y poder también conciliar un trabajo que es muy intensivo en la vida diaria con los tiempos familiares. Eso es para las trabajadoras puertas adentro. Puertas adentro, ellas van a tener ese otro régimen. En el otro régimen, como son trabajadoras que cumplen un horario de lunes a viernes, ellas van a tener su reducción de jornada de 45 a 40 como cualquier otro trabajador. Me llama la atención esta pregunta porque tiene que ver con algo que... No, la pregunta que tengo acá, no la de la pantalla todavía, subsecretario. Dice Raúl Carter. Como guardia trabajo 4x4 con turno de 12 horas diarias, es decir, en 4 días hago 48 horas. ¿En qué situación quedaremos? A ver, en el caso de esos trabajadores aplica la modalidad de sistema de turno. Los sistemas generalmente de 4x4, claro, en 4 días hacen esta cantidad de horas, pero cuando uno la promedia en la semana, como cualquier otra persona, te da más o menos un promedio de 42 horas semanales. Y después tienen su descanso respectivo. En estos casos lo que vamos a hacer es que esas personas van a ir también acumulando tiempo de descanso y van a poder tener 9 días adicionales al año de descanso. Igual que en el caso de los mineros. Igual que los mineros, igual que en el sector de salud o en el sector, por ejemplo, de forestales que tienen estos sistemas de turno. Perfecto. Ahora sí seguimos con las preguntas del chat. ¿Qué sucede en los empleadores cuando hay días feriados en una semana? ¿Se puede distribuir las 40 horas en los 4 días hábiles? Gracias, Maite. A ver, esto funciona igual que cuando son 5 o 6 días. Si, por ejemplo, tú pactas una jornada de 4 días, trabajas de lunes a jueves, por ejemplo, 10 horas todos los días, esa es tu jornada legal y queda definida en el contrato, al igual que cuando tú trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado. Por lo tanto, en caso que haya un feriado a mitad de semana, no es como que el empleador te va a decir, bueno, entonces te corres un día y ese feriado lo cambio. Ese feriado es legal y por lo tanto, si tú tenías una jornada de lunes a jueves y que hay un feriado el martes,
vas a tener ese feriado como cualquier otra persona y por lo tanto no te van a modificar todas las semanas los 4 días. Esos 4 días hay que pactarlos y son 4 días específicos. No es que un día trabajas de lunes a jueves y otro día de martes a viernes. Y esto es de mutuo acuerdo con la empresa, porque es interesante esto, trabajar 4 días, 10 horas, que es el máximo legal para trabajar, pero tiene que ser en acuerdo con la empresa, no es solamente el deseo de uno. Siempre que hay una modificación de contrato, un contrato que tú ya tenías, tu contrato dice qué días de la semana trabajas y cuántos días tienes que trabajar, eso se tiene que hacer en consulta con el trabajador. O sea, no te pueden modificar unilateralmente el contrato. Si tú te niegas, no te pueden decir, mira, ahora tú trabajas en otro esquema de jornada. Lo que sí hay que señalar que cuando sea un contrato nuevo, un empleador va a ofrecer un puesto de trabajo, mira, aquí se trabaja de lunes a jueves, y en esos casos sí el trabajador lo acepta o no, pero todos los contratos vigentes, lo que es automático es la reducción de jornada. O sea, si tú tenías una jornada de 45, te va a bajar automático 40. Pero lo que no es automático es cuándo va a ser tu horario de entrada, cuál es tu horario de salida, qué días de la semana trabajas, si trabajas 4 o 5 días. Claro. Eso tiene que pactarse. Secretario, ¿y cómo corre esto para funcionarios públicos? Por ejemplo, los parlamentarios que trabajan 40 horas al mes. O sea, perdón, no, me equivoqué. No, trabajan, no se trabajan, no sean mal hablados. Trabajan harto los parlamentarios. No, se trabajan harto, sí. A veces pareciera que no, pero parece que sí. Ya, ¿cómo funciona para ellos, por ejemplo? A ver, en el caso de los funcionarios públicos, nosotros no hemos todavía enviado un proyecto de ley para la reducción de jornada, pero tanto los trabajadores de los servicios centrales, por ejemplo, quienes trabajan en ministerios o quienes trabajan en los municipios, que nos han también preguntado harto, vamos a avanzar en un nuevo proyecto que les va a reducir la jornada. Igual hay que señalar que cuando hay personal a honorario o personal del Código del Trabajo, aunque trabaje en un servicio público, la ley hoy día les permite reducir su jornada en este momento porque ellos están afectos al Código del Trabajo. Pero nuestra expectativa es que a fin de año podamos enviar un proyecto de ley para todo el sector público. Igual hay que hacer varios ajustes porque la reducción de jornada, sobre todo en educación y en salud, implica el desafío para el gobierno de mantener el servicio funcionando y con la atención funcionando aunque reduzca jornada. Entonces, eso va a implicar algunos ajustes un poquito más complejos, pero nosotros esperamos que a fin de año ese proyecto se envíe al Parlamento y que también los trabajadores públicos de todos los sectores puedan ir viendo reducida paulatinamente su jornada. ¿Por qué en el caso de los funcionarios públicos, que son cientos de miles, que decíamos, es muy amplio, no todos se rigen de la misma forma? Porque los parlamentarios no tienen la misma jornada laboral que cualquier otro. Sí, en el caso de los funcionarios públicos, ellos legalmente tienen una jornada de 44 horas, no de 45. Eso es lo que te establece el estatuto administrativo, los profesores. Esa es la jornada laboral en el sector público que está fijada por ley desde el año 90. Nunca se había modificado. Subsecretario, sabemos que se tiene que ir, pero un tema que no puedo dejar de preguntarle, porque todos están hablando de este chat de inteligencia artificial, ¿qué impacto podría tener en el mundo laboral y si podría ser una buena noticia? El GPT. Mira, ¿qué es lo que un poco te muestra la tendencia internacional? Efectivamente, siempre que hay una nueva tecnología y que siempre cuando nosotros la observamos nos genera un impacto muy, muy importante, y efectivamente este chat hace cuestiones bastante impresionantes. Muchas veces lo que ocurre es que desaparecen ciertos trabajos que antes parecían muy relevantes y una tecnología los reemplaza, pero lo que te dice la experiencia comparada es que siempre aparecen nuevos puestos de trabajo. Entonces, más que vayan a desaparecer los puestos de trabajo, de hecho, si tú ves la tendencia es que el mundo sigue creciendo la fuerza laboral. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en las transiciones de una persona que queda desempleada, tienes que asegurarle una rápida reconversión para que esa persona no pierda su puesto de trabajo. Entonces, siempre la clave con este tipo de tecnologías, y en el Ministerio estamos trabajando con planes de reconversión laboral que justamente hagan cargo de estos dilemas, de que hoy día, por ejemplo, uno siempre piensa como en programadores o gente así, hacker, o gente que está como en la alta tecnología. Pero hoy día una bodega de un supermercado pasó de tener una administración manual a una administración digital. Entonces, a ese bodeguero, si no maneja ciertas competencias digitales que son básicas, pero las requiere tener, no va a poder seguir trabajando en esa bodega de supermercado. Entonces, no es que desaparezca el puesto necesariamente, pero se reconvierte. Y lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es avanzar en un plan de reconversión laboral en habilidades digitales y también con un fuerte énfasis en inglés, lo cual va a permitir ir justamente que estas personas, cuando venga el cambio tecnológico, no las pille desprevenidas y simplemente tengan que contratar a otros que sí tienen las habilidades, y esas personas quedan desempleadas simplemente por no contar con esas características. Perfecto. Es parte de nuestros desafíos, es parte también de lo que nos ha encargado el presidente Boric, y además de estas grandes reformas en 40 horas, en pensiones, en salario mínimos, que sabemos que son las que más le interesan a la población, también estamos avanzando en unos cambios que son a veces más silenciosos, pero que también tienen efectos
a largo plazo. Así que estamos trabajando también en esa estrategia de reconversión basado en habilidades digitales. El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, el segundo Giorgio de gobierno, está aquí con nosotros en el Los Buenos Días. confunde y se separan los dos, hay pocos Giorgio. Pero es más, tiene más Sí. capilar, digamos. Tiene más- Sí, esa es le como la trabaja forma mal más clara de peinado diferenciarnos, el subsecretario. el con pelo y Pero sin los pelo. dos ojitos de El con pelo. piscina tienen. Muchas gracias, Gracias, subsecretario. subsecretario. No, muchas gracias a Que le vaya ustedes muy y bien. bueno, por esta oportunidad de estar explicando a la gente, como hemos visto, un proyecto que genera mucho interés ciudadano y esperamos prontamente ya para el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, poderles dar dando esta Perfecto. excelente noticia al país. Muchas gracias. Muchas gracias Oye, a ustedes. propósito de la inteligencia artificial, el día que se pongan a animar programa, Pero- Ahí, chao pescado. no, ¿Ya sirve, dices tú? no sirve porque para hacer esto no se necesita inteligencia. No, sí, una... Hagamos una pausa. Vamos, cortita, ¿Quién ya viene tenemos a la Pedro vuelta? Angel. Oye, está precioso lo que vamos a hablar, pero también, por supuesto, saber cómo se vienen los próximos días. Vamos y volvemos.